Hola amigos, hoy hablamos de una novela publicada por Coleman Ediciones titulada Amnélica y damos la bienvenida a su autor Sergio Barragán. Buenas Sergio, ¿cómo estás? Buenas, buenas Adolfo. Pues aquí contento de que me entrevistes, la verdad. Me alegra mucho que seas tú el que me entreviste. Bueno, pues es un honor para nosotros porque vamos a hablar de una obra fantástica. Para mí es fantástica. Fantástica además en dos sentidos, por su calidad y también porque resuma fantasía. ¿Cómo se te ocurrió escribirla? Pues mira, llevaba tiempo escribiendo relatos, como bien sabes, Adolfo, además, y se me ocurrió decir qué tienen en común la mayoría de mis relatos, y la mayoría de mis relatos sucedían en casas, y en la mayoría de mis relatos sucedía algo fantástico o algo no tan racional o lógico, ¿no? Y entonces tenía pensado un sitio del que escribir historias en el que había ciertas particularidades, ¿no? Y dije, pues ya lo tienes, escribe relatos que sucedan en ese sitio que se me había ocurrido, y que todos los relatos o la mayoría sucedan en casas, y aprovecharme también de que en relatos, unos relatos y otros se conecten, ¿no? Que de repente aparezca en un relato un protagonista de otro relato, o que se crucen con otros personajes o aparezcan otras casas, ¿no? Que haya cierta conexión, aunque todos los relatos sean independientes y funcionen por sí mismos, ¿no? Entonces, esa era mi intención, ¿no? Voy a escribir sobre un sitio y voy a escribir tantos relatos como se me ocurran sobre ese sitio. Hasta que llegó un momento que dije, ya creo que he terminado de escribir del Valle, ¿no? El sitio que me inventé era el Valle, con ciertas características peculiares, y todos los relatos suceden ahí. Y un poco es eso, ¿no? Escribir sobre algo, y en este caso se me ocurrió escribir sobre un sitio, ¿no? Y sobre los habitantes de ese sitio, ¿no? Que son los vallenses, que los llamé yo, ¿no? Porque viven en el valle. Y nada, a partir de ahí salió, empecé a escribir, y bueno, al final me salieron 32 relatos del Valle, ¿no? Que forman el libro de Andélica. Pues cierto que sucede en un valle. A mí, para empezar, me ha recordado a unos escritores geniales. Juan Vélez tiene un libro que se llama Volver a esa región, que está basado en un valle, una zona de León o algo así, y bueno, y todos conocemos El Señor de los Anillos, ¿no? En los cuales, igual que en tu libro, al igual que en tu libro, hay un mapa que ubica exactamente el lugar donde suceden los acontecimientos. Me parece que es algo metaliterario, pero que, digamos, define muy bien cómo eres tú. Yo creo que no solamente te trabajas cada uno de los relatos, sino que además eres capaz de conectarlos entre sí y ubicarlos en un universo. Es decir, has creado un universo propio. Creo que tiene mucho mérito. Hombre, Es con verdad con que, la es verdad, distancia del Señor de los Anillos, hay que reconocer lo que hay que reconocer, y no siendo tan fantástico, ¿no? Al final, mis protagonistas son personas todas, y les pasan algo, y siempre hay algo fuera de lo real, ¿no? Pero no es tan fantástico, o no puedo decir que Amnélica es un libro de fantasía pura, ¿no? Tal vez realismo mágico, bueno, no sé, me lo han dicho alguna vez, pero tampoco quiero decir etiquetarlo, ¿no? Al final para mí es un realismo con ciertas alteraciones de la realidad, por así decirlo. sí, tiene ciertos, ¿cómo diría yo? Ciertas cavernas, ciertos lugares por los que se escapa un poco la realidad, ¿no? Eso Suceden es. en casas, pero por los que hay agujeros por los que se escapa la realidad. Bien Eh, definido, me ha gustado. sí. Eh, yo también por asimilarlo a algo, uno está enclavado en ese valle, va pasando por cada una de las casas de ese valle, con lo cual estás haciendo la crónica de un pueblo en la cual, pero lo que ocurre son un poco unas historias para no dormir del siglo XXI. ¿Tú qué sensaciones quieres transmitir al lector? Bueno, no creo que sea un libro de miedo, ¿no? Pero sí un libro de miedos de los personajes, y de la mayoría de las historias. Un día me la apunté, me dije, ¿de qué va cada relato, no? Ya no el libro, sino de cada relato.
y la mayoría de las historias iban sobre miedo, ¿no? Miedo a cualquier cosa, ¿no? Hay desde miedo sí, a los pájaros, por ejemplo, en uno de los casos, a quedarse solo, a no ser recordado, miedo a muchas cosas. Y luego hay otros cuentos que son más luminosos y transmiten más esperanza. Y entonces hay, pues, al final un poco luces y sombras. A lo mejor hay más sombras que luces, ¿no? En cuanto es más negativo que positivo, ¿no? O hay más miedos que esperanzas, pero no era mi intención, no había una intención clara, ¿no? Yo quería escribir de un sitio y con ciertas características y lo que me viniese. La verdad no me propuse, voy a escribir sobre esto. Al final escribo sobre muchas cosas y sobre la vida, sobre las cosas que encubierta a lo mejor me pueden preocupar, ¿no? Y luego al final, pues también de fondo estoy un poco yo, pero realmente son historias diversas y bueno, tienen miedos y alguna cosa te puede perjudicar, o sea, te puede causar miedo, pero no me parece un libro de miedo, sí de miedos, como te decía. Sí. Bueno, el proceso creativo que tú tienes a mí me resulta absolutamente ajeno. Yo no soy capaz de entrar en de inventar esas historias, de tener esa imaginación tan desbordante. Porque en una aparente realidad eh, ocurren cosas extraordinarias. ¿Cómo es el proceso creativo en tu cabeza a la hora de enfrentarte a un relato? ¿Te Pues sale así solo? ¿Lo mis planificas? relatos suelen partir de una idea, ¿no? Nada, una frase o un concepto, ¿no? Por ejemplo, me voy al primer relato, ¿no? Que es el Angélica, ¿no? Que es el personaje principal y por el que recibe el nombre la novela. Al final yo con Angélica lo único que pensaba era en alguien que no quiere que la olviden. Ya está. Partí de ahí. ¿Y cómo lo planteé? Pues de una forma un poco peculiar. Ahí sí es verdad que es, pero me sale intuitivamente. No sé hacerlo de forma clásica. Siempre creo que una de las características mías es que intento innovarme y arriesgar constantemente, ¿no? Creo que Angélica además es un libro un poco de descubrimiento y de probar, arriesgar y si sale bien se queda, si sale mal, por supuesto, descartado. Pero he arriesgado. Hay muchas ocasiones a la hora de escribir ¿se puede hacer esto? Yo me lo pregunto, ¿puedo hacer esto? Y lo intento. Si me sale bien y si no me sale, pues nada. Pero yo arriesgo siempre. Salga bien o salga mal. Yo tiro por el riesgo en lo literario, también te digo, en la vida no, pero a la hora de escribir, ¿por qué no? Si puedo escribir, yo qué sé, uno de los relatos sigue la secuencia de Fibonacci, que es algo matemático, que a mí la gente a lo mejor no lo ve ni nada, pero eh, dije, ¿se podría escribir siguiendo una secuencia Fibonacci? ¿Tendría sentido? Etc, etc. Y salió bien y funcionó bien, y es un relato que funciona bien, y cuando a la gente le explico, oye, es que sigue la secuencia Fibonacci, ¿no? Que tiene relación con la proporción áurea y con el 1, 2, 3, 5, 8, ¿no? Que la suma de los dos números anteriores suma al siguiente y que cada párrafo sigue esa secuencia, el número de puntos que tiene cada párrafo sigue esa secuencia. La gente dirá, ¿pero qué locura es esta? Pues sí, pero funcionó. Tampoco es algo que vaya a hacer 50 relatos sobre eso, solo hice uno. Pero igual que se me ocurre eso, se me ocurre y se puede poner una palabra al revés, ¿no? Hay un capítulo, en un relato en el que pongo la palabra la giro, la pongo al revés, porque hay un momento en que el tiempo va para atrás, entonces hasta el texto también va para atrás. Hay otros relatos en los que, por ejemplo, tacho palabras. Hay palabras que no quiero que lea el lector, pero están escritas y están tachadas. Y como esas hay unas cuantas cosas, he escrito un relato circular, no sé, en riesgo, pero siempre y cuando riesgo e historia puedan funcionar bien. Si el riesgo no funciona con la historia, pues esos relatos que no me han funcionado, esos son los que he descartado. Pero ya te digo, Adolfo, que yo entiendo si se puede y si me dicen no, si alguien me dice no, lo hago con más ganas, lo intento con más ganas. ¿Vale? Pero eso Bueno, me pasa en la vida en muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo ahora hay una película de un guionista que me gusta mucho, que es Charlie Kaufman, que se llama Olvídate de mí,
¿vale? Que protagonizaba a Jim Carrey, ¿vale? Eh, y fueron unos amigos míos a verla al cine, es una película de hace 20 y tantos años, y salieron horrorizados a los 20 minutos de la película, no les gustó nada. Y dije, ¿por qué no os ha gustado? Y dije, tengo que ir a verla. Yo sí, se han salido, ¿vale? Entonces es una película en la que Jim Carrey no hace de humor. Entonces, claro, ellos iban pensando que iban a ver una comedia y es una película que me gustó mucho, que va sobre eliminar recuerdos de tu pareja para no sufrir y se vuelven a encontrar constantemente. Y perdona que me haya ido por los cerros de Úbeda, pero es un ejemplo claro de cómo al final yo contemplo un poco la literatura, la creación y la imaginación y todo lo que es creatividad de, oye, el que arriesga me suele gustar ver, oye, esto es riesgo, voy a ver. Y a veces el riesgo, pues, el que arriesga, pues lo que hay, te pegas un castañazo, pero otras veces te sorprendes con un mundo diferente o una forma de ver las cosas diferente que pueden fascinarte, ¿no? Y a mí a veces las películas o los libros que más me fascinan tienen mucho que ver con una forma diferente de haberlo hecho, ¿no? Con una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, me vean en la literatura, Pedro Páramo, que lo leí hace un par de años, que creo que tú también lo habrás leído a lo mejor. Uf, me fascinó Pedro Páramo, ¿no? Claro. Sí. Joder. Conecta un poco con la forma que tienes tú de también de escribir, ¿no? Esa novela, desde luego. Oye, cuando has dicho lo de la secuencia de Fibonacci, automáticamente he pensado una cosa que siempre tengo en mente y casi me gustaría preguntar a todos los escritores, y es tu formación académica, intuyo que va por el camino de las ciencias, porque la secuencia de Fibonacci no se aprende en las carreras de letras. Entonces, eso, ¿cómo una persona que tiene una formación académica de ciencias le da por la pulsión de escribir? Eh, Soy un mix, ¿vale? Yo iba por ciencias, en el instituto iba por ciencias puras y en los últimos 2 años me metí a letras puras. Entonces, bueno, pues, no sé, casi no me dejan hacerlo en el instituto, ¿eh? Porque iba ujú, pues eso, física, matemáticas de las difíciles que había, se llamaban antes así, y me pasé a dar latín, griego, historia clásica, y, porque me gusta, es que me gustan los dos mundos. O sea, quiero decir, mi trabajo es mucho más tecnológico, más técnico, pero me han gustado las dos cosas siempre. Y es más, alguna vez que otra, mis relatos no van sobre matemáticas prácticamente nunca, pero sí alguna vez meto algo matemático o algo científico porque, bueno, escribimos a partir de lo que conocemos y me gusta mucho la secuencia Fibonacci. Me leí un libro hace muchos años sobre la proporción áurea y me fascinó porque están muchos elementos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es proporción áurea y dije, uff, es que esto debería de intentarlo, lo intenté, me salió pero luego la historia no tiene nada que ver, la historia de... eh, el relato sobre la secuencia Fibonacci realmente va sobre un chico que todo lo que desea acaba en sus manos porque le va rodeando. Es como que se genera una especie de tornado a su alrededor, que si algo lo desea, se genera un tornado y acaba llegando a él, ¿no? Entonces, el relato no tiene nada que ver con la secuencia Fibonacci, pero sí su estructura. Y ahora estoy escribiendo una novela y sí que hay un pequeño capítulo en el que hablo sobre algo matemático, pero lo hago como referencia, no como parte de la historia y es un detalle, no, un detalle muy pequeño de una novela por ahora que me está quedando muy larga, pero no sé, creo que si sigo escribiendo seguirán apareciendo curiosidades matemáticas o científicas o tecnológicas, no sé, es seguro. sí. Mira, la proporción, las caracolas tienen la proporción áurea. Por ejemplo. Y yo creo que también tus trabajos también tienen o tú, como afrontas tú los trabajos tienen la proporción ahora, porque haces un tirabuzón y un triple salto y un mortal, de manera que hay sí, esa espiral que provoca la proporción ahora. Oye, y ahora me acordaba, hay un refrán que dice
que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. ¿Cómo ha contribuido en tu obra ser alumno de la Escuela de Escritores de Getafe? Creía que me ibas a decir cómo ha contribuido en mí Salamanca, porque mi madre es de Salamanca, ahora de un pueblo de Salamanca, o sea que digo, ya, no sabía que sabías que vengo de por ahí, de un pueblo de Salamanca. Hombre, pues mira, formarse a nivel literario, ¿no? Si alguien escucha esto y quiere escribir, yo le aconsejo que se forme por dos motivos. Uno, para saber los errores que cometes, porque cometes seguro, si nunca te has formado a la hora de escribir, cometes errores inconscientes. Dos, y segundo, por convertir escribir en un ritual, en algo en una especie de obligación que te va a gustar. Porque si te gusta contar historias, ¿no? O sea, escribir o contar historias, no sé, pintar, dibujar, no sé, escribir cómics, me da igual. Si te gusta contar historias, si entras en una escuela en la que estás semana tras semana escribiendo, cada vez vas a tener menos miedo a la página en blanco, ¿vale? Yo no la tengo miedo. Yo sé que hay muchos escritores que le tienen miedo a la página en blanco, pero yo es que hace mucho que no me topo con ella. ¿Vale? Entonces, pues yo encantado, que siga muy lejos de mí. Pero creo que en una escuela en la que todas las semanas escribes, en la que todas las semanas tus compañeros te comentan y hay un profesor que te dice bien, mal, esto tienes que corregirlo, tal. Ese momento que tú lo conoces bien, Adolfo, de cuando terminas de leer un relato en una clase y la reacción o la no reacción, ya ves si funciona o no funciona, ¿no? Si el silencio, a veces un silencio detrás de una lectura es bueno y a veces es malo. Entonces depende de muchas cosas. Y entonces muchas veces vas leyendo, cuando lees en voz alta, vas leyendo y vas viendo si está funcionando o no está funcionando según vas leyendo, ¿no? Y es bonito. Y luego nosotros, ¿no? Aquí en la Escuela de Getafe, Escuela de Escritores de Getafe, gracias a Adolfo Gilaberte, ¿no? Que hay que mencionar a Adolfo, por supuesto, ¿verdad, Adolfo? A tu tocayo. Genera una comunidad y una unión y unas amistades que sobre algo eh, y te conocen los demás personas te conocen por lo que escribes, ¿no? A partir de tu creatividad, que es algo también muy chulo y luego tienen muchas cosas en común, ¿no? Somos personas de diversas edades, de diversas procedencias, con historias muy diferentes que nos une la creatividad, yo creo, ¿no? Las ganas de contar cosas y eso es muy bonito. Entonces, yo a todo el que quiera contar algo, de verdad, que se una a una comunidad que cuente cosas y en las que se sienta cómodo, que la va a encontrar o cómoda. Y poder contar lo que quieres, es muy bonito, ¿no? El ser capaz de escribir o de lo que sea, de pintar algo que en tu cabeza estaba, transformar lo que hay en tu cabeza en una realidad, es una cosa muy chula. Sí, y luego adquirir la disciplina de tener que presentar un texto que hace que no solo que pierdas el miedo, sino también que cojas carrerilla para poder escribir. Coges músculo, te das Sí, cuenta de que eres capaz. Llevas tanto, no sé, yo llevo 4 años escribiendo seguidos, prácticamente todas las semanas escribiendo durante los últimos 4 años, y a veces te sientas delante del ordenador y dices, uff, venga, a ver qué tengo que contar. Venga, pero en cuanto escribo las dos primeras frases ya es pim, 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 y cuesta arrancar, pero más cuesta dejar de escribir cuando te has puesto, por lo menos a mí, ¿eh? Me cuesta mucho dejar de escribir. Cuando ya estoy enchufado, como tenga algún evento personal que me corte, si paro un relato o un capítulo o lo que esté escribiendo a medias y tengo que hacer algo personal, me voy pensando y tengo que escribir y luego pasa esto y luego no sé qué, o sea, me voy contando, sigo pensando en ese rato hasta que lo termino y hasta que lo reviso, porque escribir no es solo escribirlo por primera vez, parte de la escritura y una parte importante es la relectura, la reescritura y revisarte y seguir contándolo y reescribiéndolo y leyéndolo y también darle aire. A veces hay que dejar algo que hayas escrito un tiempo y volverlo a leer, que ves cosas diferentes.
y notas a lo mejor ciertos defectos que no vistes en una primera lectura, una relectura por estar obcecado y no tener un poco de aire con el relato, con lo que hayas escrito. Eh, Hace 40 años, el cantante valenciano Raimon escribió una canción que se titulaba En mi país la lluvia no sabe llover. Él decía, y ahora lo entendemos muy bien, decía, si llueve poco sequía, si llueve mucho catástrofe. ¿Sabe llover la lluvia en el valle? La lluvia en el valle no sabe llover. La lluvia en el valle llueve al revés, ¿no? Que por eso me lo estarás preguntando, ¿no? En la lluvia, bueno, hay lluvia normal, pero la que más cuento yo en el valle es lo que yo llamé la Viallú, ¿no? Que es la lluvia que sale de la propia tierra, ¿no? Del sustrato de la propia tierra y forma lo que yo llamé las nubes verdes, ¿no? Entonces se forman nubes verdes que alimentan de nuevo las montañas para que vuelva a crecer la hierba y eso es una de las curiosidades, ¿no? Del valle. Una de las grandes curiosidades por la que me suele preguntar la mayoría de la gente es por la Viallú, ¿no? Porque eh, además creo que es el segundo capítulo en el que ya hablo de la Viallú, el segundo capítulo, no, el segundo relato, perdona, y lo cuento a través de una niña que acaba de llegar al valle y dice, mira, me estáis vacilando, ¿qué es esto? ¿No? Y luego lo descubre y le fascina, ¿no? Porque, bueno, ahí sí se me ocurrió oye, si en vez de llover fuese al revés, ¿no? Que la lluvia emergiese de la tierra, ¿no? Entonces, en el valle, por ejemplo, tapan las charcas y eso las tapan porque, oye, que se va el agua. Cuando hay lluvia, el agua se va para arriba y vuelve a llover luego, pero llega un momento de un poco de sequía, por así decirlo. Entonces, bueno, es una de las cosas curiosas, ¿no? Del valle, la Beayú, que ellos lo ven normal, pero cualquiera que no conozca el valle pues dirá, ¿qué es esto de la Beayú? ¿Qué me estás contando? Porque no es real, Sí, claro. bueno, cuando uno pasea a través de tus relatos por el valle, se siente un poco como el diablo cojuelo, algo boyer que va visitando las casas de la gente y descubriendo a los habitantes de esta comunidad que es muy original. Tan original como, bueno, y como muestra un botón con lo de la Viallú, como la imaginación desbordante que demuestras en esta novela, que a mí me parece encantadora y que recomiendo vivamente leerla, Amnélica, de Sergio Barragán, en, en, en ediciones Coleman. Pues muchísimas gracias, Sergio, por habernos acercado a tu libro y por mostrarnos un poco un camino tan original como el que tú tienes, ¿no? Eh, Cualquiera, es proponérselo. Yo siempre lo digo a cualquiera, es proponérselo. Escribir y contar historias es proponérselo. Y yo, Adolfo, pues gracias por haberme invitado, gracias por haberme entrevistado. Me hacía mucha ilusión, te lo dije el otro día. Y bueno, pues cuando queráis, yo estoy aquí. bueno, pues a vosotros amigos os veo próximamente. Hasta luego. Hasta luego.